comenzamos entonces, chiquillos. Vamos a agrandar acá. Ok, la clase entonces de hoy día, lengua y literatura, ya saben ustedes, esa es el nombre de la asignatura madre, es decir, lenguaje común, en otras palabras. Yo le puse clase 2. Ustedes saben que virtualmente esta sería literalmente digo, cuando digo virtualmente me refiero, ¿cierto?, a que esencialmente por todo lo que hemos hecho en clases presenciales y lo que hemos hecho, ¿cierto?, virtual, esta debería ser la clase 3. Sin embargo, como el primer grupo de asistencia no fue muy notorio, ¿cierto?, muy mayoritario, y esa es la queja que de la que estoy haciendo pie, ¿cierto?, en esta primera parte, le puse clase 2 para poder recoger a todos los que están todavía como enchufándose, volviendo de vacaciones, de alguna manera, si es que salieron o no de vacaciones. Como que están como recién entrando en onda. Ya, entonces clase 2 del 15 de marzo, o sea, hoy. La actividad que les voy a proponer, chiquilines, es la siguiente. Voy a ver el chat, porque hay una pregunta ahí, antes de avanzar. Ya, ningún problema. Trata de no interrumpir, si Benji. Por fin. Por favor. Ya dice, actividad entonces análisis crítico. Se supone que nosotros estamos revisando o reforzando un poco los aprendizajes del año anterior. Entonces, uno de los fundamentales del año anterior también era este de analizar críticamente diversos géneros discursivos no orales. Lo vimos, ¿cierto? A propósito, no literarios, orales, escritos, audiovisuales. Vimos columnas de opinión, vimos, ¿cierto?, algunos... em, eh, vimos cómo se llaman algunos documentales, etcétera. Vimos de diversos textos, diversos discursos donde se hacía una enunciación y se presentaban de alguna manera algunas herramientas discursivas que van a habilitar al enunciador y a su mensaje en torno, ¿cierto?, a una audiencia. Con una intención, a eso me refiero, ¿cierto?, con un tipo, con una voz, con unos gestos, etcétera, que van a darle también un cuerpo a su idea. Y en torno a la clase, ¿cierto?, de hoy día es evaluar no solamente cómo se construyen los argumentos, sino también si finalmente estos cumplen con unas máximas que tienen que ver con la veracidad, que tienen que ver también con la legitimidad a propósito y, por supuesto, con la pertinencia. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que uno evalúa cuando ve un texto argumentativo, cuando uno produce también un texto argumentativo. Ya, a ver, falta algo. Me faltó algo. Aquí vamos a hacer una pausa. Listo. Ahora sí, chiquillos, perdón. Continuamos, entonces, estábamos aquí. Vamos a agrandar aquí. Ahora sí. Decía entonces, en relación a la tarea de hoy día, y a propósito de la clase de hoy día, es que podamos aplicar ciertos criterios de análisis de discursos no literarios, tomando como referencia el contexto de enunciación, quién los, quién los emite, por qué los emite, en qué circunstancias los emite, ¿cierto? También es muy importante el contexto para poder entender, en parte, para poder entender, digamos, lo que contiene el discurso. O sea, las personas que hablan dicen algo, ¿cierto? Lo dicen en un espacio. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora y esto que estoy diciendo tiene sentido porque estamos en una clase. Si yo lo dijera en una misa, sería como raro, ¿cierto? La gente me miraría, pero parece que estuviera haciendo una clase. Sin embargo, estamos en una iglesia haciendo una misa, por ejemplo. Eh, Así, por ejemplo, contar un chiste en un velorio sería de mal gusto porque se supone que el contexto, la emotividad, ¿cierto?, de la ceremonia del velorio es más como de sobriedad, más que de tristeza, ¿cierto? Entonces, contar un chiste sería como un poco desafortunado, bastante desubicado, decimos, ¿cierto? Esa ubicación o desubicación tiene que ver totalmente con la relación que existe entre la enunciación y el contexto en el que se da esa enunciación. Por eso es súper importante tener como referencia el contexto de enunciación. Ahora, en el caso de lo que vamos a ver, decir lo que se dice a propósito del video que vamos a ver más adelante, los videos que vamos a ver más adelante, en el siglo XXI, eso es lo que podría, podría generar algunas ronchas a propósito, ¿cierto?, de lo que
lo vamos a destacar en todo caso, no se preocupe. Bueno, también las características del emisor. Aquí creo en los videos se mencionan las características de los emisores de estas teorías conspirativas a propósito, eh, etcétera, ¿cierto? Características que tienen que ver con su pertinencia, con la veracidad finalmente. Y eso es lo que ustedes van a hacer como tarea. Hemos hecho 3 tareas hasta ahora. Perdón, eh, más bien hemos hecho una tarea, ¿cierto? Aquí vamos a ver la previamente. Claro, hemos hecho una tarea que es básicamente la tarea de, aquí están los grupos y lo que quiero destacar es eso, que de las personas que han entrado, ¿cierto?, a Classroom, solamente han entregado 12 tareas. Y faltan todavía que pasen los 44 del curso, o sea, falta más de la mitad del curso para poder empezar yo a entregarles sus resultados también, pues me atrasan en relación, ¿cierto?, a sus compañeros que están exigiendo, ¿cierto?, sus notitas, ¿ya? Y por eso les digo, está recepcionado, falta solamente poner el puntaje y eso se transforma en una planilla Excel automáticamente en Note. Así que apúrense ustedes. Ese es el código para que ingresen, sacan un pantallazo, ¿cierto? Para que ingresen Profe, a Classroom. yo tampoco he visto esa tarea, así que hoy día, dentro de hoy o la tarde, Sí, se lo no es envío. nada, Igual, profe, se la mando hoy día, se me no es olvidó, nada disculpe. complicado. No es nada complicado, chiquillos. La idea es que no se les vayan juntando con las otras tareas, pues. O sea, si yo les anuncio Sí, una es tarea hoy que día, eso me pasa a mí. vayan haciéndola luego para que no se les quede Claro. pendiente con otras tareas, después se van a estresar. Ese es mi consejo, ¿ya? Voy a Y además, revisar el Classroom porque parece que no me llega nada. por eso les mostré el código, po. Ya no Péguenlo llegan las notificaciones, tienen que uno ingresar a la página y Es escribir que el este es todo código, nuevo, misma tarea. Paloma. Todo nuevo, este sistema de Classroom hoy día es todo nuevo. Por eso hice otro correo electrónico para que me manden las notificaciones de su tarea al profe, al punto profesor, ¿ya? No al profe Keno que del año pasado, para darle más espacio también, solamente para atender las tareas de ustedes, pues esa es la idea, ¿ya? Separar lo del colegio con lo del colegio administrativo del colegio eh, que tiene que ver con sus trabajos y tareas, ¿ya? Eso pues chicos, entonces, bueno, si tienen cualquier duda, ustedes simplemente Profe, yo no tengo me- nada en Classroom, ¿no? ¿no? Te mando tu correo electrónico, te mando la invitación para que ingreses, ¿ya? Lo voy a Ok, hacer de nuevo, ok, ¿vale? Ok, vale, vale. ¿cómo? Profe, Dígame. profe, necesito que si se puede atrasar una parte del PowerPoint para poder tomar una captura. Bueno, hijo, vamos a ver. ¿Te refieres a esta parte? Sí, Porque esto es lo primero. no es la de Ahí, después de análisis crítico. ahí, eso es lo que llevamos de clase hasta ahora. En lo que decía sobre que estaba al lado de los trabajos, todo eso. Bueno, lo vuelvo a repetir, ¿cierto? La idea de los trabajos es que cambiemos las notas de las tareas que se supone que están haciendo por la prueba de unidad, pues. O sea, no hacer una prueba de unidad y considerar los trabajos que están haciendo de manera virtual, ¿cierto? Y ponerle un promedio a esa nota como nota de diagnóstico, la primera prueba, ¿cierto? La primera nota del año, antes de la prueba del libro. Esa es mi tarea, pero es muy importante que ingresen a Classroom, hagan la tarea, pues. O sea, que no se dejen estar, ¿vale? Ahí está el código, como les había señalado, para que lo hagan lo antes posible. Chiquilines, voy a mostrarles un video que es una síntesis, digamos, del tema bueno, que tiene que ver con cómo evaluamos los discursos argumentativos. Es un video que manda de apoyo, ¿cierto?, el Ministerio de Educación. Es bien rápido la presentación y es bastante información, pero yo lo sintetizo en un esquema que les voy a mostrar después del video mismo, ¿ya? Así que pongan ¿Profe? atención. Ok, Perdón. Ahí lo conversamos, Fabi. ok. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, ¿Saben que estos Más son o los menos. objetivos del año pasado? Pongamos atención. Son variadas las instancias en las que leemos y escuchamos discursos argumentativos de distintos ámbitos: política, educación, ciencia, salud pública, etc.
Si bien cada uno aborda temáticas diferentes, todos buscan persuadirnos respecto de lo que pensamos e incluso de nuestras conductas. En esta oportunidad, revisaremos qué criterios considerar para evaluar los argumentos empleados en estos discursos, desde un análisis crítico, a fin de determinar la suficiencia y pertinencia de los mismos. ¿Cómo evaluar un argumento? En primer lugar, diremos que un buen argumento es aquel que de manera clara y eficaz permite vincular las premisas con la conclusión. Por el contrario, un mal argumento presenta ambigüedades, confusiones y falta de claridad, no pudiendo establecerse una clara relación entre estos y la conclusión. Ya, ojo con esto, que es súper importante, a propósito, digamos, de lo que vamos a ver a continuación. Cuando decimos que un argumento no tiene validez o es poco eficiente, ¿cierto? Nos referimos a que lo que se presenta como argumentación no tiene que ver con la conclusión, se desconecta o falta claridad en la exposición, no hay mucha precisión, esa ambigüedad a la que se refiere, ¿cierto? A que como que sí, como que no, como que no está bien definida y por sobre todo no está bien sostenido desde un punto de vista, ¿cierto?, concreto la evidencia, digamos. Es muy importante para la tarea que viene a continuación, para que ustedes tomen una posición. Sigo, perdón. Importante es la pausa. Si bien es imposible afirmar que existan argumentos totalmente buenos o totalmente malos, contamos siempre con la posibilidad de mejorarlos o invalidarlos, apoyados en la capacidad de crítica que apliquemos. 3 criterios para evaluar los argumentos. Suficiencia. Los argumentos o premisas deben aportar apoyo suficiente para llegar a la conclusión. La cantidad de argumentos dependerá del tema que se defienda. Ejemplo del ámbito científico. Todas las ballenas son mamíferos. Todos los mamíferos tienen pulmones. Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. Relevancia. Los argumentos deben estar relacionados con el contenido de la conclusión y no referirse a otro tema. Ejemplo del ámbito cotidiano. La mejor manera de bajar de peso es comer de todo, pero en forma moderada. Por lo tanto, no sirve de mucho matarse de hambre haciendo una dieta exageradamente estricta. Aceptabilidad. Los argumentos deben poder ser aceptados por cualquier persona que conozca el tema. Esto tiene que ver con la verdad o falsedad de estos o con su credibilidad. Ejemplo del ámbito político. Podemos asegurar que la economía se reactivó, porque según el ministro de Economía, el crecimiento del país fue de un 3% el semestre pasado. ¿Qué ocurre cuando los criterios anteriores no se respetan? Cuando se transgreden algunos de los 3 criterios anteriores, se cometen falacias argumentativas, argumentos erróneos, engañosos. ¿Por qué los contextos influyen en las formas de argumentar? Pregunta Porque importante. los discursos se elaboran pensando en un receptor y se espera convencerlo sobre el punto de vista que se Claro. plantea. Por ello, el emisor del texto deberá elaborarlo considerando las características de la audiencia y sin transgredir los criterios que debe contener todo buen argumento. Revisemos a continuación un texto argumentativo tomado de prensa escrita. Igualdad en el deporte. Emilia Carrasco. Soy corredora de bicicross desde los 5 años. Siempre he entrenado con niños y niñas, solo que nosotras siempre hemos sido minoría. Una de las cosas que me gustaría es poder competir con hombres, pero lamentablemente en Chile no lo permiten. Una vez la federación me dijo que los niños podrían molestarse si una niña le ganaba, y que era por mi bien, porque podrían hacer bando contra mí o las niñas. Aunque en otros países existe la categoría mixta, los niños y niñas nos sentimos igual de fuertes y capaces, pero algunos adultos no piensan igual y hacen diferencias que no existen para nosotros. Análisis situado de una argumentación del ámbito público. ¿Qué información obtenemos sobre el contexto y el medio de comunicación? ¿Medio de circulación? Prensa escrita, la tercera. ¿Qué características tiene? Es una carta al director. Cuenta con un punto de vista y argumentos que lo sostienen. ¿Qué rasgos pueden caracterizar la línea editorial del medio? Es un medio de amplia difusión. En este caso, se desprende que manifiesta interés en el deporte y también en los intereses en el área de los y las niñas. Ello por cuanto decide publicar la carta. ¿Cuándo fue publicado el texto? 2019, marzo 31. Tenemos parte del contexto. Análisis sobre el enunciador. ¿Quién escribió el texto? Emilia, una niña de 10 años.
¿Qué caracteriza a este sujeto? Su interés en el deporte, específicamente en bicicross. Asimismo, tiene claro su interés en cuanto a la igualdad de género que debe existir para el planteamiento de los torneos o campeonatos de la disciplina. ¿Cómo escribe? Con claridad, respetando la estructura del texto que emplea. Análisis del tema. ¿Por qué fue publicado el texto? Porque el tema es de alcance social, Claro. tanto desde el ámbito del deporte como desde los De la derechos de los integración. niños y niñas en cuanto a igualdad de género. ¿Cuál es la controversia involucrada? Los adultos responsables de estas organizaciones deportivas han instalado y sostenido en el tiempo diferencias entre estos niños y niñas, transgrediendo sus capacidades y sus posturas respecto del tema. ¿Qué posiciones conocemos sobre esta controversia? Dependerá del contexto de cada uno, pero en relación a la falta de igualdad de género, conocemos bastante, ya sea por experiencia y por la información que hemos recogido de distintas fuentes. Cada vez que enfrentes un discurso argumentativo en distintos escenarios, debes evaluar los argumentos que se empleen, su suficiencia, relevancia y aceptabilidad. Lo anterior no solo buscando criticarlos o invalidarlos, sino atendiendo al ámbito de participación y a la comunidad discursiva en la que se emiten. Esto ofrecerá más información a la hora de adherir a las posturas de otros o al rechazarlas. Ya, eso es lo que tiene que ver con la argumentación. Vamos a hacer una síntesis a propósito de lo que estaba hablando la narradora, ¿cierto?, de este video, que es en torno a la pregunta ¿cómo evaluar un argumento? Porque la tarea de ustedes va a ser evaluar un argumento, pero también al mismo tiempo proponer ustedes hacer una propuesta argumentativa. O sea, van a evaluar un argumento con sus propios argumentos. Una cosa así. Bueno, un buen argumento, decía el video, presenta una relación clara entre las premisas y la conclusión. O sea, lo que yo propongo, mi idea, ¿cierto?, tiene que ver con a lo que voy a concluir, a lo que voy a sacar en claro, ¿cierto?, finalmente a mi tesis, que se supone que es lo que estoy defendiendo, mi opinión. O sea, cómo yo construyo mi opinión tiene que estar relacionado, obviamente, claramente, con claridad, lo que yo digo como sustento y finalmente, ¿cierto?, mi idea o opinión, perdón. Entonces, hay ciertos criterios para poder evaluar esa calidad de los argumentos, que los puedo establecer desde mi punto de vista, ¿cierto? O sea, me puedo autoevaluar antes de emitir un argumento. También puedo utilizar este criterio, ¿cierto?, para poder decir cuando un argumento no es lo suficientemente de buena calidad, bueno, ¿cierto? No sé si lo quieren categorizar así, si un argumento es bueno o no, ¿ya? Y esos son los tres criterios que se mencionan harto en el video. El primero, ¿cierto?, de ellos, ahí están los criterios. El primero de ellos es la suficiencia, es decir, que la cantidad de argumentos debe aportar apoyo suficiente para llegar a una conclusión. Es decir, por ejemplo, cuando hablaba de los mamíferos, ¿cierto?, que las ballenas son mamíferos porque pertenecen a un grupo de mamíferos y todos los mamíferos tienen pulmones y no es necesario, digamos, abrir a todos los animales, ¿cierto?, del mundo para decir tienen pulmones. Y de ese modo, ¿cierto?, establezco que si las ballenas son mamíferos, deben tener pulmones. Por lo tanto, hay una relación, ¿cierto?, entre mis argumentos y lo que quiero proponer como tesis. Es decir, que las ballenas tienen pulmones, por ejemplo. O sea, aquí nos podemos basar en la literatura que existe, en las evidencias que ya están, o que ayudan a sostener más bien, ¿cierto?, lo que yo quiero proponer como idea. Es muy importante ese punto a propósito, ¿cierto?, de la historia de, en este caso, vamos a hablar de la, de la teoría terraplanista. Entonces, aquí es muy importante establecer que existe una suficiente cantidad, por eso es la idea de la suficiencia, hay una suficiente cantidad de evidencia que echa por tierra a los terraplanistas, como teoría. Ustedes van a decir, a lo mejor no es suficiente y bueno, y puede ser que esto sea cierto, no sé, pues ahí depende de la postura de ustedes, pero yo considero, siendo responsable, ¿cierto?, y cumpliendo y evaluando, ¿cierto?, con criterio la información, los argumentos que existen, que hay suficientes argumentos como suficiente evidencia científica
seria, respaldada por personas que también están, están haciendo uso, ¿cierto?, de una experiencia, de unos estudios, de unas herramientas de medición, etcétera, que van a decir efectivamente que la Tierra no es plana, ¿cierto?, sino redonda, por ejemplo. Bueno, el otro punto que tiene que ver con los criterios de evaluación es la relevancia. Los argumentos, dice, deben estar relacionados con el tema de la conclusión. Es decir, cómo yo le doy sentido, la relevancia tiene que ver con el sentido, ¿cierto? Yo no puedo decir, por ejemplo, no sé, los fantasmas existen porque yo tengo miedo. No es relevante, porque mi punto de vista con respecto a los fantasmas no es, no es concluyente. O sea, es un punto de vista muy personal, es muy eh, eh, mínimo, ¿cierto? En relación, tiene que ver con la suficiencia. Es como que se van emparentando, ¿cierto? La relevancia también tiene que ver mucho con la suficiencia y con el otro aspecto que es la aceptabilidad. Entonces, estos tres criterios generalmente no se da uno por uno solo y los otros no. O se dan dos y falta uno, ¿cierto? Se dan todos o no se dan. Entonces, están de alguna manera presentados de forma transversal en los argumentos. Entonces, un argumento es relevante porque a su vez es suficiente y eso hace que nosotros lo aceptemos como tal. La suficiencia le da aceptabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, es decir, a propósito del punto 3, que los argumentos deben ser aceptados por cualquier persona que conozca el tema, entendiendo, ¿cierto?, que también se establece una base de conocimientos que son necesarios para poder juzgar cuando un argumento es válido. Pues no es lo mismo, por ejemplo, presentarle evidencia científica a un niño de 5 años porque no tiene los conocimientos para poder desentrañar un poco, ¿cierto?, que esa información es, no sé, es relevante y es suficiente. O sea, este criterio, si nosotros lo estamos viendo en tercero, cuarto medio, se entiende que es porque ustedes ya tienen las herramientas intelectuales para poder entender, ¿cierto? Qué significa suficiencia, qué significa relevancia, qué significa aceptabilidad. Y podemos establecer, a propósito, una discusión en torno, ¿cierto?, a los elementos contextuales. Podemos evaluar, ¿cierto?, la pertinencia, a propósito de pertinencia, la pertinencia de los enunciantes o emisores, ¿se entiende? Entonces no es tan caprichoso esto de decir, para hablar de aceptabilidad, los receptores, que son súper importantes en esta pasada, están más o menos al mismo nivel intelectualmente hablando, si tenemos la misma capacidad neuronal, más que nada, no estoy hablando, ¿cierto?, de si somos genios o no somos genios. No, es difícil ponerlo a la altura, por ejemplo, a propósito del cumpleaños de Albert Einstein, que está de cumpleaños hoy día, ¿cierto? O estuvo esta día de cumpleaños hoy día. No podemos ponerlo a la par con Albert Einstein, ¿cierto? Porque es difícil hacer eso. Sin embargo, podemos llegar a entender su teoría, podemos llegar a establecer cierta aceptabilidad de sus argumentos o sus teorías, por ejemplo, la relatividad, porque de alguna manera se puede entender eso o se nos puede explicar de alguna manera eso. Entonces, claro, es importante también entender que al momento de emitir un argumento, el argumentador o enunciante, ¿cierto? O emisor, debe tener en consideración que hay un receptor, ¿cierto? Y ese receptor tiene ciertos conocimientos, cierta preparación, cierta formación que le permite, ¿cierto?, explicarle su argumento. O sea, como les decía recién, es difícil que un papá, por ejemplo, una mamá, le argumente al hijo por qué es malo asomarse por la ventana para abajo porque se puede caer. Las consecuencias no las va a tener vivas, ¿cierto? El niño no las va a tener como consciente, no estar muy consciente del peligro porque le falta esa experiencia. Por ejemplo, poner un ejemplo muy doméstico. Entonces, claro, tiene que ver en las consecuencias de una persona que se accidente para entender, claro, me expongo a que me puedo fracturar o vivir o tener lamentablemente la experiencia de hacerlo, caerse de alguna altura o tener un golpe más o menos fuerte para entender, digamos, que a lo que se expone cuando se asoma una ventana. ¿Cachai? Eso lo da el tiempo, la madurez, ¿cierto? A eso me refiero.
pero también lo dan los estudios, la lectura que ustedes hagan, la relación que tengan, por ejemplo, la formación que tengan en cuanto al nivel de educación y todo lo demás. Eso, si nosotros consideramos estos tres factores y estamos en pie para poder decir, el argumento más que bueno es pertinente, más que bueno es legítimo, ¿ya? Esa es la idea. Y obviamente, como yo les propongo también, cuando ustedes argumenten, cuando digan su opinión, sus pensamientos, tengan en consideración que para ser pertinentes y ser legítimos, los argumentos tienen que tener suficiencia, relevancia y deben ser aceptados de alguna manera por sus receptores. ¿Ya? Y aquí viene la tarea. Es importante que pongan atención a esto. Hay un ruido molesto de construcción en mi barrio, así que si les incomoda un poquito. Son videos bien cortitos, pero que los van a, los van a conducir a la... Yo me río porque es como justo ahora. Pero bueno, ya, cosas que pasan. El primero es este, se llama ¿La Tierra es plana? Así, tienen que leerlo así. La idea de que la Tierra es redonda ha sido un consenso científico durante mucho tiempo, pero aún así hay personas que están convencidas de que esa no es la realidad. Y son más de las que uno puede imaginarse. Solo en Brasil, según una encuesta del Instituto Datafolha, el 7% de la población se declara terraplanista. Es decir, que millones de brasileños creen que la Tierra es plana. Y su número está en aumento, afirma Anderson Neves. Él mismo es terraplanista. Los terraplanistas solemos hacer nuestros experimentos, nuestra investigación. Cuando vemos el horizonte, vamos a la playa, vamos a la montaña y tomamos una foto del mar o del horizonte. Vemos que siempre es plano, siempre tiene un nivel. Nunca hace una curva como se muestra en los libros de ciencia. En general, aquellos que están convencidos de esta teoría no se muestran a menudo en público, se comunican por grupos de WhatsApp cerrados o a través de YouTube. El temor de que la gente se burle de ellos e incluso la sensación de ser perseguidos ha obligado a muchos a vivir una vida en la sombra. Pero desde que su número aumenta, los terraplanistas empiezan a levantar sus voces y presentan argumentos para defenderse. Uno de ellos, si la Tierra estuviera en movimiento, su rotación haría que todo salga volando. Lo que más sorprende a astrónomos como Roberto Costa de la Universidad de Sao Paulo es la debilidad de las argumentaciones terraplanistas. Se sabe que la Tierra no es plana, ciertamente desde Galileo, desde principios del siglo XVII, pero los griegos lo sabían ya hace más de 2000 años. Los argumentos para sostener que la Tierra es plana son muy débiles. En el modelo, el Sol y la Luna estarían demasiado cerca de la Tierra. La distancia entre la Tierra y la Luna se conoce desde el siglo II a.C. Según Datafolha, la mayoría de terraplanistas tienen fe cristiana y poca educación. Además, en los últimos años, el discurso antiintelectual y anticientífico del gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha sido un suelo fértil para teorías conspirativas. La teoría se acerca incluso al poder en Brasilia. El gurú del presidente, el astrólogo exiliado en Estados Unidos, Olavo de Carvalho, tuiteó que no puede rechazar las ideas terraplanistas. El gurú del presidente, pues sí, o sea, estamos hablando de la influencia que tiene una persona que está a cargo de un país, uno de los más populares de América, o sea, un país importante dentro de dentro del escenario, ¿cierto? Terraplanista, porque dicen el 7% de la población en Brasil es terraplanista, o cree que la Tierra es plana. No es menor. Y si está el presidente respaldando, ¿cierto?, esa idea. No sé si Bolsonaro sea terraplanista, pero se entiende que su gurú, de la persona con la que él, de la que se alimenta científicamente, es terraplanista, que nos queda, ¿cierto?, esa sensación de, de que ahí está el queso, digamos. Acuérdense que Bolsonaro también está en contra de las vacunas, no cree en el coronavirus, ¿cierto? Que todo esto es una suerte como de paranoia nomás. Aquí voy a leer lo que están diciendo. Dice, ya, sí, los voy a mandar las invitaciones, chiquillos, no hay drama. ¿Ya? Sí.
no hay problema. Claro, po, Benjamín Campier, creo que está diciendo, sí, tiene toda la razón. Es un factor importante la aceptabilidad, pues, tener como conciencia de que nuestra preparación nos hace, digamos, receptores de este tipo de argumentos. Por eso que cuando ustedes van a votar, tienen que tener cierta edad y no se permite, digamos, que las personas que voten sean menores o que tengan, por ejemplo, algún problema de, digamos, un problema con su conciencia. No sé, por ejemplo, una persona que esté privada de raciocinio, que sea, por ejemplo, que esté, no sé, fuera de sus cabales. Las personas en los manicomios no votan, por ejemplo. Las que están internas en los manicomios, por ejemplo. Las que están en coma tampoco, por razones obvias. Y por supuesto los menores de edad, porque de alguna manera no están aún preparados para entender lo que significa la implicancia que tiene el voto, la elección que uno va a hacer. Bueno, este es el otro video, ¿cierto? Que tiene que ver con los 5 argumentos que no te esperaban, ¿cierto? Y para poder decir que la Tierra es plana. Ya entendemos la noción de lo que significa ser terraplanista, ¿cierto? Cree que la Tierra es plana y que no es una esfera y que todo esto es una invención para poder mantenernos controlados, ¿cierto? Y mentirnos, de alguna manera. Esa es la conspiración. Bueno, va al otro video. Aunque nos parezca llamativo, existen miles de personas en el mundo que piensan que la Tierra es plana. Se denominan terraplanistas y plantean un modelo alternativo al que nos enseñaron en la escuela. Welcome to the 21st century. The Earth isn't round anymore because it never was, because it's flat. El primer argumento llamativo de esta corriente tiene que ver con la Antártida. Para ellos, la Tierra es una suerte de disco, como si fuera una gran moneda, con el polo norte en el centro. La Antártida no es el polo sur, sino que es el muro exterior de la Tierra. Tiene unos 45 metros de alto y contiene el agua de los océanos. En cuanto al Sol y la Luna, son en realidad mucho más chicos de lo que nos hicieron creer y orbitan sobre el disco a una distancia mucho menor. Van alrededor del ecuador con algunas variaciones a lo largo del año, lo que explica las estaciones. As far as I know, I'm the first guy in the whole world to make a working physical model of the flat Earth. So I named this one Hidden Lands Beyond, because some of us think that there's other lands that they're hiding from us. Para ellos, la Antártida no es lo que nos cuentan, sino que se trataría de un lugar altamente militarizado al que no podemos acceder. Por eso es que desconfían del Tratado Antártico, firmado en 1959 por 12 miembros originarios, aunque actualmente son 53. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se encuentran entre los miembros fundadores. Que en plena Guerra Fría estos dos países se hayan puesto de acuerdo en algo les llama la atención. Además, se sirven de unas ambiguas declaraciones del almirante Byrd. Se trata de un militar de los Estados Unidos quien realizó varias expediciones a ambos polos en el siglo XX. Poco antes de morir, en la década del 50, dio una única entrevista y dijo: But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole. I think it's quite astonishing. El segundo argumento es bastante más básico. Los terraplanistas sostienen que la gravedad es un invento, porque no sentimos el movimiento en la Tierra. Para algunos, el disco está en constante aceleración para arriba, por eso sentimos atracción al suelo. Otros directamente dicen que la Tierra está quieta y no profundizan mucho más. Gravity's never been proven. It's a vain religious superstition to put you on a globe. It was an idea that was sold to you by the heliocentric priesthood. Okay, they got you by the balls with the gravity. Además, en este modelo existe una especie de bóveda de la que nunca salió ninguna persona, bastante parecido a la película The Truman Show. De hecho, plantean que esto nos pasaría si llegáramos realmente a la Antártida. Detrás de todo esto, una gran conspiración, que tiene como protagonista a la NASA y que nos quiere esconder lo más obvio, que la Tierra es un planeta y que por eso es plana. El tercer punto, y no menos llamativo, tiene que ver con los vuelos comerciales.
Los terraplanistas analizan el tráfico aéreo y sostienen que las rutas más transitadas son las del hemisferio norte, porque son las que están más cerca. Piensan que entre Sudamérica y África hay muy pocos vuelos a pesar de lo cerca que están en una tierra esférica. Además, creen que en una tierra esférica un vuelo debería ser más rápido si va en dirección este-oeste que al revés, debido a la rotación del planeta. En la realidad, sin embargo, esas diferencias no se observan. El cuarto argumento es de los más creativos. Los terraplanistas le encuentran una nueva explicación al arco iris. Para ellos no es el fenómeno óptico y meteorológico que conocimos siempre, sino que se trata de un reflejo de la bóveda que nos cubre. There is a mirror when you are outside to create the rainbow. And that mirror is the dome. Además, piensan que el sol no es la única fuente de luz natural, ya que creen que la misma bóveda refleja luz y permite que los objetos sean alumbrados desde más de un ángulo. Para el final queda lo mejor, aunque vale aclarar que acá no existe un consenso, sino que este argumento es sostenido por un grupo minoritario dentro de los terraplanistas. Sí, Australia no existe. It's not real. It is not fucking real. Australia does not exist. De hecho, hasta sacaron al país de su mapa plano. Para completarlo, creen que todos los que dicen que son australianos son en realidad actores, y quienes creen haber ido a Australia en realidad no lo hicieron, sino que los mandaron a algún lugar de Sudamérica. ¿Qué pensás de la teoría de la Tierra plana? ¿Alguno de estos 5 argumentos te dejó con dudas? Esperamos tu comentario más abajo. Si llegaste hasta acá, probablemente sea una buena idea suscribirte a Un Mundo Inmenso para seguir conociendo los lugares más inexplicables de nuestro planeta. Ya, chiquillos, ahí está, entonces, yo no sé. Yo aquí me tengo que reír, ¿ya? Es la parte de donde uno se tiene que reír de... No me estoy riendo de los argumentos de los terraplanistas, me estoy riendo, ¿cierto?, de la sola idea de pensar que la historia de la ciencia, desde la antigua Grecia hasta nuestros días, ha estado equivocada. Y no estoy diciendo que la historia de la ciencia no tenga errores. De hecho, a lo largo de la historia de la... Y eso es justamente de lo que se alimenta un científico, po, de sus propios errores, de sus propias, ¿cierto?, dudas, que son básicamente lo que mueven el modelo científico, el dudar, ¿cierto?, de todo. Entonces, si hay un trabajo científico propiamente tal, es el de probar cosas, po. O sea, si los griegos, ¿cierto?, decían que la Tierra era redonda, ya en esa época, mucho antes de Cristo, ¿cierto?, estaban afanándose, ¿cierto?, en demostrarlo, po, y buscando cierta evidencia que les permitiera sostenerlo, ¿cierto? Luego la observación planetaria nos dice, por el solo hecho de la observación planetaria y de que hay planetas que son redondos y que giran en el espacio, podemos decir que por una cuestión así como de asociación, que el lugar que nosotros habitamos también es una esfera, no perfecta, por supuesto, pero sí una esfera y que gira. Ahora lo de la gravedad es otro tema, o sea, no se explicarían no se explicaría, digamos, incluso dentro de su propia la propia teoría de los terraplanistas, ¿cierto?, que haya un sol y una luna que orbiten. No se explicaría la idea de órbita si no existiera la ley de gravedad, o sea, si no existiera, digamos, la idea de gravedad dentro de todo y de que sostiene el universo, ni más ni menos. Entonces, bueno, hay otro documento, ¿cierto?, que es bueno que revisen a propósito, que era lo que yo quería mostrarles, pero era un poquito más largo de visualizar y que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo es justamente la historia de la ciencia. Y eso lo voy a dejar como material para que ustedes puedan hacer la tarea, ¿ya? Que explica, digamos, la evolución de la ciencia y cómo la ciencia se ha encargado de decirnos que la Tierra es redonda y no plana. O sea, ¿qué onda?
¿Ya? Sin embargo, yo voy a dejar el espacio para que ustedes también duden, que esa es la idea, y esa es la tarea. La tarea entonces es de dos, que ustedes se definan terraplanistas o esfericistas. No sé cómo ponerle a los que creen que la Tierra es redonda. ¿Sensatos? Bueno, ustedes ahí vean si se sientan esfericistas o terraplanistas, ¿cierto? Por decirle de algún modo a las personas que creen que la Tierra es redonda, que son la mayoría. Sin embargo, ojo, que aquí el último video decían, son miles de personas. No, amigos, no son miles, son millones de personas las que creen que la Tierra es plana y que todo lo que estamos y que hemos visto, ¿cierto? Es una invención, una falsedad. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes es realizar una breve indagación sobre los argumentos que defienden, ¿cierto?, tanto los terraplanistas como los esfericistas. O sea, decir qué argumentos tienen los terraplanistas para decir que la Tierra es plana, qué argumentos dicen y sostienen, ¿cierto?, los esfericistas para decir que la Tierra es redonda. Y luego tomar partido por una de las dos posturas. O sea, decir, en realidad, yo creo más, les creo más a los terraplanistas. O en realidad los terraplanistas están muy equivocados y yo soy más esfericista. Tienen que tener alguna postura ahí que es fundamental, ¿ya? Luego de eso, Profe, dígame, Gaby. ¿se puede hacer un esquema con eso de la indagación sobre los argumentos? Sí, o sea, todo lo que te sirva a ti como que te ayuda a tener una idea, ¿cierto?, más cabal. Ojo con eso, que para poder construir su propia opinión, su propia postura, deben basarse en los criterios de suficiencia, relevancia y aceptabilidad. Suficiencia, porque hay suficiente evidencia, ¿cierto? Relevancia, porque hay una relación A con B. De hecho, los terraplanistas en muchas de sus teorías pueden decir que el argumento A tiene que ver con la conclusión B. Ojo, excepto con la idea, ¿cierto?, para todo, o sea, es decir, para todo tienen respuesta. Hay gente en Estados Unidos, y no menor, que cree que todos los pájaros que viven en Estados Unidos, por lo menos, ¿cierto?, son drones, que no existen pájaros de verdad, y que todos los pájaros que hay en Estados Unidos son como una especie de robot que utilizan para poder controlar a la población y observarla, ¿cierto?, como cámara. Y que son unidades robóticas tan avanzadas que parecen como que fueran pájaros de verdad. Hay gente que cree cosas tan absurdas como esa, po. Pero tienen todo un sistema de justificación, como una justificación. O sea, está todo bien justificado. Eso es la relevancia, ¿ya? Entonces, ojo con eso. No tengan criterio para también ver cómo justificar su propia postura y sobre todo basarse en estos conceptos de la aceptabilidad, que es que sea también considerando al receptor. O sea, que lo que yo voy a decir tenga sentido, ¿cierto? Que sea, que tenga sentido común. Un punto muy importante en sus tareas también, ponerle su nombre, el curso, no sé si lo van a mandar por correo electrónico o finalmente lo van a subir a Classroom. Ahí yo les voy a generar de nuevo las invitaciones, se las voy a mandar a sus correos electrónicos para que puedan ingresar a Classroom. Si lo quieren ahí, sacan hacen un Word, ¿cierto? Y ponen sus respuestas, su idea, su teoría, ¿cierto? O me mandan un correo electrónico y pueden sacar una foto del cuaderno, lo escriben en el cuaderno y me lo mandan. O como Gabriela me estaba diciendo, Profe, ¿cierto? Hacen un esquema, etcétera, etcétera. Fabián. lo de la primera tarea, ¿lo va a dejar en Classroom también? Sí, Para está en los que Classroom no... ya. Ya Ah, ya está está. ahí. Sí, ya está ahí. Para que lo revisen también, ¿ya? Y se vayan poniendo al día. Se supone que quedaría una tarea más. Y con esas 3 tareas yo saco con un promedio y les pongo una nota por reforzamiento, ¿ya? Que es mi intención y no hacer una prueba. Sería Profe, como... Dígame, Gaby. ¿y las notas las van a ir subiendo a Webclass igual como el año pasado? Sí, ese es el sistema que tenemos. Claro, yo hago un registro en una planilla Excel, ¿cierto? Les doy los resultados de las tareas en la cuenta de Classroom, pero yo te voy haciendo una conversión de esas notas a notas de 1 a 7, ¿cierto? Y saco un promedio y le pongo la nota en Webclass.
Ya, profe. Aquí me dice Profe. que ingrese un código para entrar a la clase. El El código que código puso que les delante. mostré al principio, ese. ¿Lo podría poner de nuevo? Ya, lo voy a buscar. Profe, ¿cuál es la fecha para entregar esta tarea? Debe ser una semana más, por lo menos. La idea es que de aquí a fines de mes tengamos ya una notita, pero no, acuérdense que nos falta una tarea todavía. Voy porque con esto cerramos. Hago el epílogo y muestro el Profe, código de gracias. nuevo, ¿ya? Bueno, el epílogo entonces, el cierre de la clase, la síntesis, es en torno a lo que aprendimos hoy día. Ya sabemos, ¿cierto? Reforzamos un poquito lo que tiene que ver con estos criterios de evaluación de los argumentos para poder decir cuando un argumento es pertinente o razonable, ¿cierto? Hablamos de suficiencia, ¿cómo se llama? De relevancia y de aceptabilidad, que son los tres criterios. Son valiosos estos aprendizajes, por supuesto, porque nos permiten tener de alguna manera esta herramienta de evaluación de criterios, ¿cierto? Para poder decir cuando un argumento es bueno, válido, o no inválido, ¿cierto? O decir cuando un argumento es pertinente, ¿cierto? O no. Y aceptarlo, po. Por ejemplo, ahora que estamos en aras de una votación, seguramente los argumentos que van a decir las personas para que sean elegidas, nosotros van a pasar por ese criterio. Nosotros vamos a decir, pero esta persona no tiene opciones, o sea, o sus argumentos son poco razonables. Y eso en base, ¿cierto? a estos criterios. Lo integro en mi vida cotidiana porque lo puedo emplear en la producción de mis propias opiniones, de mis propios argumentos, pero también en todo lo que nosotros vamos recibiendo como argumentación externa, o sea, todo lo que nos dicen y nos tratan de convencer, ¿cierto? Para hablar de política, para hablar de economía, para hablar, ¿cierto? Para discutir en la casa como un tema de discusión X, necesito tener la suficiente pertinencia en mis argumentos. Voy a mostrarles entonces el código para que hagan alguien la tarea, como dice, ahí está el código, para que lo vean, saquenle pantallazo. Ese es el código para que lo copien, tal cual, todo con minúscula, excepto, no, todo con minúscula, y el número 7 final. Ese es el código para la clase de cuarto medio A en Classroom. Chiquilines, dejo de compartir. Desde ya entonces le voy a, esta tarea la subo hoy día a Classroom para que la empiecen a realizar lo antes posible. Cualquier duda, ya saben, mi correo electrónico, también algunos tienen mi teléfono para que me pregunten, o sea, para eso estoy, ¿vale? Cuídense harto, chiquillos, los tengo que dejar porque estamos en Lora, como dijo el loro. Chau, chau. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, cuídese. Cuídese. Igual. Buena semana.